peludas. Si el insulto fuera pelo, nos perderíamos detrás de una capa pilosa. Considera esto. ¿Acaso no son demasiados cabellos? Cuando los niños se burlan de tu forma de caminar, sus insultos te dañan. Cuando los maestros ignoran tu trabajo, su descuido duele. Cuando tu novia te engaña, cuando tu esposo te abandona, cuando la compañía te despide, duele. El rechazo siempre lo hace. Es tan cierto como que el verano trae el sol el que las personas provoquen dolor. A veces a propósito y a veces al azar. Victoria Rubolo puede contarte un poco sobre el dolor al azar. Una noche de noviembre del año 2004, esta neoyorquina de 44 años iba conduciendo hacia su casa en Long Island. Había asistido al recital de Perdón, su pastor, sobrina ¿este ya lo habíamos visto y la estaba clase lista para pasada o lo descansar, tenemos que ver llegar a otra vez? casa y relajarse. Ella no recuerda haber visto el Nissan plateado que apareció. De veras, no es este. Qué bueno que lo ves. Nadie más lo vio, ¿eh? Sincerarnos con la gracia que nos... Este es, déjeme ver. No sé por qué se cambió. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Este es el... Sincerarnos con la gracia que nos rodea. Cambió. Este debe ser. Ok. El 5. El 5. Me gusta la cerveza. Lo confieso. Desde que mi amigo en la preparatoria y yo bebíamos hasta enfermarnos, me ha gustado mucho la cerveza. Me gusta la manera en que ayuda a digerir una rebanada de pizza y me fascina cómo mitiga el picante de las enchiladas. Es ideal con unos cacahuates en un partido de béisbol. Y al parecer es la manera ideal de celebrar un hoyo en uno. Directo del barril, directo de la botella o de un tarro bien frío, el envase no importa. A mí me gusta mucho la cerveza. El alcoholismo ha afectado mi ascendencia familiar. Tengo el recuerdo de ir con mi padre por los pasillos de un centro de rehabilitación para ver a su hermana. Escenas similares se repitieron con otros familiares durante décadas. La cerveza no se mezcla bien con el ADN de mi familia. Así que a la edad de 21 años decidí dejarla. Jamás hice un alboroto por mi abstinencia y en realidad no hago alboroto por la indulgencia de alguien más. Hay diferencia entre beber y embriagarse y pues en mi caso creí que lo primero me llevaría a lo segundo, así que la dejé. Además sería un estudiante del seminario por los siguientes 2 años y después ministro por los siguientes 3 años y luego misionero en los siguientes 5 años y ministro de nuevo durante 22 años a la fecha. Escribí libros cristianos y hablé durante conferencias cristianas. Creo que debemos cuidar la imagen, ¿no lo crees tú? Un hombre de sotana no debe llevar una cerveza en la mano, ¿cierto? Así que no lo hice. Con el paso del tiempo, algo despertó mis antojos. Tal vez fueron los comerciales de cerveza, tal vez fueron los juegos de béisbol, tal vez los amigos episcopales, es una broma. No lo sé, quizás solo era el producto de la sed, el calor en el sur de Texas es sumamente agobiante. Llegué a un punto en que tomé una lata de cerveza en lugar de una lata de soda. Y tan pronto como la abrí, me convertí en un fanático de la cerveza de nuevo. Al inicio de vez en cuando, luego una vez por semana. Y luego una diaria. ¡Qué pena! Mejor me guardo mis antojos para mí. No tengo cerveza en casa para que mis hijas no piensen mal de mí. No bebo cerveza en público, uno nunca sabe quién lo pueda ver. No bebía en casa ni en público. Solo quedaba una opción: los estacionamientos de los supermercados. Durante una semana fui el tipo que bebía en su auto una botella dentro de una bolsa de papel. Yo no sé qué despertó mis antojos, pero sí recuerdo qué los detuvo. Un día, antes de hablar ante un grupo de hombres jubilados, me detuve a hacer mi compra acostumbrada y salí del supermercado con la botella presionada a mi cuerpo. Me escapé hasta mi auto, con el temor de ser visto. Abrí la puerta, me subí y abrí la botella. Entonces me di cuenta que me había convertido en lo que más había odiado. Un hipócrita, un farsante,
un doble cara, actuando de un modo y viviendo de otro. Había escrito sermones sobre personas como yo, cristianos que se preocupaban más por su apariencia que por su integridad. No era la cerveza lo que me daba asco, sino lo que ocultaba. Sabía lo que tenía que hacer, había escrito sermones sobre eso. Hay un gran versículo en la Biblia, en donde Juan el apóstol escribe: si decimos que no hemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él perdonará nuestros pecados, porque confiamos en que Dios hace lo correcto. Él nos limpiará de todo lo malo que hemos hecho. Confesión. La palabra confesión evoca muchas imágenes y no todas son positivas, como los interrogatorios clandestinos, torturas chinas, admitir coqueteos con un sacerdote sentado al otro lado del confesionario, caminar por un pasillo y llenar una tarjeta para la iglesia. ¿Acaso a esto se refería San Juan cuando hablaba de confesión? Sabemos que es más. Confesarse no es solo decirle a Dios lo que Él no sabe. Eso es imposible. También sabemos que la confesión no es quejarse. Si tan solo recito mis problemas y repito mis penas, estoy llorando, no estoy confesando. Y confesarse no es culpar. Señalar a los demás sin señalarse a uno mismo se siente bien, pero eso no te va a sanar. La confesión es mucho más. La confesión es tener una gran confianza. Es la gracia de Dios, es la proclamación de nuestra confianza en la bondad de Dios. Lo que hice estuvo mal, lo reconocemos cuando confesamos, pero tu gracia es más grande que mi pecado, por lo que confieso mi pecado. Si nuestro entendimiento de la gracia es pequeño, nuestra confesión será más pequeña, será renuente, vacilante, llena de excusas y de condiciones, incluso temerosa al castigo. Pero la gran comprensión de la gracia crea una maravillosa y honesta confesión. La oración más conocida para la confesión se la debemos al rey David, a quien incluso le tomó interminable tiempo en ofrecerla. Este héroe del Antiguo Testamento dedicó gran parte de su vida a tomar hacer decisiones estúpidas e idiotas, decisiones sin pensar en Dios. Tal vez recuerden la historia, cuando sedujo a una mujer, después mató a su esposo y se comportó como si él no hubiera hecho nada malo. El bebé nació y David aún no se arrepentía. David, sí, David, el hombre por el cual Dios permitió que su corazón se calcificara. Él eliminó sus delitos y pagó un precio muy alto por hacerlo. Después lo describió de esta manera. Él dijo: cuando me rehusaba a confesar mi pecado, era débil y miserable, y me quejaba durante todo el día. Días y noches tu mano disciplinaria pesaba sobre mí, y mi fuerza se evaporó como agua en el calor de verano. Moraleja: entierra la mala conducta y solo espera el dolor. Punto. Confiesa tus pecados y encuentra consuelo. David lo hizo. Después de un año de negaciones y fachadas, él finalmente oró. Dijo: Dios, sé misericordioso conmigo, porque tú eres amoroso, porque siempre estás dispuesto a ser compasivo y borrarás todos mis errores, limpiarás mi culpa y me limpiarás una vez más. Reconozco todos mis errores y no puedo olvidar mis pecados. Tú eres el único contra el que he pecado. Hice lo que dices que está mal, y tienes razón cuando hablas y eres justo cuando juzgas. David decidió hacer las paces, no más combates, no más discusiones con el cielo. Él se sinceró con Dios. ¿Y tú? Bueno, tu momento puede ser similar a este. Ya es tarde, es hora de dormir. La almohada llama, pero también tu conciencia intranquila. Un encuentro con un compañero se tornó terrible. Al inicio del día, intercambiaron palabras, las acusaciones no faltaron, marcaron su territorio, se insultaron, un triste comportamiento. Y tú tienes en parte, o en su mayoría, la culpa. Ahora, la versión vieja de ti no hubiera suprimido la discusión, lo hubiera metido en el saco con todas las demás, sin resolverlo, por supuesto. Es la masilla sobre la madera podrida. La riña se hubiera convertido en amargura
y hubiera envenenado otra relación. Pero tú ya no eres esa versión vieja de ti. Algo pasó. La gracia es felicidad, que surge como el sol mañanero sobre una pradera de invierno con sombras dispersas y hielo derritiéndose. Lo has descubierto. Puedes arriesgarte a ser honesto con Dios. Te daré un consejo. Tu almohada tendrá que esperar un poco más, porque estarás ante la presencia de Jesús. Le dirás, ¿podemos hablar sobre la discusión de hoy? Lamento la manera en que reaccioné. Fui soberbio, fui prejuicioso, fui impaciente. Tú me has dado tanta gracia y yo doy tan poco. Por favor, perdóname. ¿Acaso no te sientes mejor? No es indispensable un lugar determinado, ni cánticos o velas encendidas. Solo ora. Quien ora provocará una disculpa y esta disculpa tal vez preservará una amistad y tal vez protegerá un corazón. Es probable que decidas colgar un letrero en tu oficina que diga «La gracia vive aquí». Dios tal vez te mande a hablar con la iglesia. En Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que puedan ser sanados. Es decir, nos llama no solo a confesarnos con Dios, sino también a confesarnos entre nosotros. Yo hice eso. ¿Querrás saber qué pasó con mi hipocresía? Bueno, primero, tiré la lata de cerveza a la basura. Después me senté en el auto por largo tiempo, orando. Y luego programé una visita con un miembro del consejo eclesiástico. Le conté lo que había hecho. No embellecí ni minimicé mis acciones, simplemente las confesé. Y a cambio, me dieron algo maravilloso. Uno de los miembros, Jim Potts, un querido santo de cabello color plata, vino desde el otro lado de la mesa y puso su mano sobre mi hombro y dijo algo como esto. Dijo, ¿sabes, Max, lo que hiciste estuvo mal? Pero haces lo correcto ahora. El amor de Dios es tan grande como para cubrir tu pecado, así que confía en su gracia. Él proclamó su perdón en mí. Eso fue todo. No hubo controversia ni alboroto, solo sanación. Después de hablar con los miembros del consejo, hablé con la congregación. Teníamos un encuentro y ahí volví a contar mi historia y me disculpé por mi hipocresía y le pedí a la congregación sus oraciones. Lo que le siguió fue una hora de confesiones donde el resto de la gente hizo lo mismo. Así aprendí que la iglesia se fortaleció, no se debilitó, por nuestra honestidad. Recordé un versículo en el libro de los Hechos donde habla de los cristianos en la antigua congregación de Efesios, donde muchos de los creyentes se confesaron abiertamente y admitieron las cosas malas que habían hecho. ¿Cuál fue el resultado de sus confesiones? Que de un poderoso modo, la palabra del Señor continuó extendiéndose y creciendo. Creo que las personas se sienten atraídas a la honestidad, ¿no lo crees? Piensa de nuevo en el versículo del Evangelio de Juan que dice, si decimos que no hemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él perdonará nuestros pecados porque confiamos en que Dios hace lo correcto. Él nos limpiará de todo lo malo que hemos hecho. Qué dulzura, certeza hay en esas palabras. Él nos limpiará. A leer lo que continúa y ubiquemos aquí lo que vamos a presentar. ¿Cuál es el tema? Sincerarnos, confesarnos. Confesar nuestros pecados. Mireia Piri, ¿puedes leer, por favor? Piri, Mireia no está, creo que no está. Adrianita, ¿puedes leer, por favor? Sí, pastor. Ay, perdón, ya estaba leyendo, pero estaba el micrófono cerrado. Ah, Perdón.
Sí. No, pero ya, si quieres, que siga la hermana. Muy bien. Bueno, confesar nuestros pecados. En la Biblia la confesión se refiere al acto de reconocer y declarar los pecados a Dios o a otros, buscando perdón y restauración. La confesión es un tema recurrente en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y se considera un paso importante para la reconciliación con Dios y con los demás. De hecho, es el primer paso que se da en el encuentro con Cristo, ¿no? Porque lo que pasa es que confesamos a Dios nuestra incapacidad en la vida y que le necesitamos, y además le presentamos nuestros pecados. A ver, Mireya, ¿no se trata? No, a ver, ya. No se trata simplemente de admitir errores, sino de un acto de humildad que reconoce la santidad de Dios y la necesidad de su perdón. La gracia de Dios se derrama en este tiempo, pero no puede ser recibida por aquella persona que cree no necesitarla. Es como si usted fuera a llenar un jarrón, pero se encuentra cerrado por la tapa. Ningún líquido podrá entrar en él. Imagínate el siguiente escenario. Un hombre llamado Ricardo vive una vida de engaño y de estafa. Constantemente miente a sus amigos, roba a sus vecinos, manipula a su familia para su propio beneficio. A pesar de que personas cercanas a él intentan hablarle sobre la moralidad de sus acciones y la importancia de cambiar, Ricardo se niega rotundamente a reconocer que está haciendo algo mal. Él cree que está siendo astuto y que así es como funciona el mundo. Con el tiempo, Ricardo enfrenta las consecuencias naturales de sus acciones, pierde la confianza de quienes lo rodean, se queda solo y su vida se vuelve caótica. Incluso en esta situación, él no siente remordimiento por el daño que ha causado. En lugar de ello, culpa a los demás por su situación y sigue justificando su comportamiento. Sigue Sigo leyendo. leyendo. Sí, por En favor. este ejemplo, desde una perspectiva religiosa, el no perdón de Dios no es que Dios activamente le niegue el perdón a Ricardo, porque Dios es incapaz, porque Dios sea incapaz de perdonar. Más bien es que Ricardo, al no arrepentirse y no reconocer su pecado, se mantiene a sí mismo fuera del alcance de la misericordia divina que está disponible para aquellos que así lo hacen. Así es como si la puerta del perdón estuviera abierta, pero Ricardo se niega a cruzarla porque no ve la necesidad de hacerlo y no está dispuesto a cambiar. ¿Cómo ves eso, Piri? ¿Qué podrías decir de esto que leíste? Pues que sí es cierto, así hay muchas situaciones de personas como Ricardo que simplemente a veces, bueno, más bien no admiten que no reconocen que están haciendo mal y buscan mejor echarle la culpa a los demás. Entonces, pero claro, ese tipo de vida llega a tener sus consecuencias y no reaccionan. Así como le pasó al rey Saúl. Bueno, no sé más adelante que vaya a ver, pero el rey Saúl igual él no reconocía que había pecado desobedeciendo la instrucción de Dios que había dado a través del profeta Samuel. Así, Entonces, así vemos, ¿verdad? Una sí, humanidad o seres humanos que
no confesarán sus pecados porque simplemente o no quieren dejarlos o no quieren aceptarlos, ¿verdad? ¿Quién es el otro que vemos en la Biblia así claramente que no quiso confesar su pecado? Está al comienzo de la Biblia un hombre que no quiso aceptar su pecado. Caín. Caín, ¿verdad? Un asesino, asesinó a su hermano y necio, o sea, él necio y se ve que no, nada más tuvo miedo de las consecuencias, pero no se arrepintió. La vez pasada hablábamos de otro que sintió remordimiento, pero no quiso acogerse a la gracia de Dios. ¿Quién fue? Judas. Judas Iscariote, ¿verdad? No quiso acogerse a la gracia de Dios disponible para él. Entonces vamos a ver que el problema no es la gracia de Dios, el problema es el ser humano que no quiere cobijarse en la gracia de Dios, ¿verdad? Vamos a ver lo que sería la confesión genuina, una confesión genuina, porque lamentablemente puede ser que sí confesemos el pecado, pero no lo hagamos de manera genuina. Vamos a leer, si quieres, Iris, ¿nos puedes hacer favor de leer? Sí, claro que sí, pastor, permítame. De aquí la importancia de una confesión genuina, Sí, ¿sí? por favor, sí. El proceso humano de una confesión genuina implica una serie de etapas internas y externas que reflejan un verdadero arrepentimiento y deseo de cambio. No es simplemente admitir una falta, sino un proceso más profundo que la reconciliación con Dios y la restauración con el prójimo. Aquí te detallo un posible proceso humano de una confesión genuina ante Dios. 1. Reconocimiento y conciencia del error. Examen de conciencia. 1. Darse cuenta del daño causado. La persona comienza a comprender que sus acciones o inacciones han causado un daño, ya sea a sí mismo, a otros, y por tanto se ha manchado su comunión con Dios. Salmo 51 al 2. Vamos a leer el Salmo 51, 1 y 2. Busquen todos en la Biblia y ahorita lo leo. Pero díganme que sí lo tienen para que lo lean, por favor. Todos leámoslo. Levanten su mano, allí tienen la opción de levantar mano en el celular para que ya todos estemos disponibles para leerlo. Ok, ya hay una persona levantando la mano. Ah, muy bien, ok. Bueno, ok, dice así el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta es una oración por misericordia para el perdón, porque aquí lo dice, lo declara claramente que ha pecado. Aquí reconoce. ¿Qué había hecho David? David había, como rey, hasta ese entonces, había sido un buen siervo de Dios, había sido un buen acompañante con Dios. Sin embargo, en una etapa de victorias militares, él va y descansa en su palacio, y cuando está en la azotea de su palacio, ve bañándose en el patio de su casa a una mujer desnuda y se le antoja. La manda a traer y abusa de ella. Esta mujer se llamaba Betsabé. Y entonces la embaraza después de estar con ella durmiendo varias noches, y para evitar que se muestre su adulterio, manda llamar al esposo que está en campaña militar. Y entonces llega el esposo, lo saluda y le dice, vete a tu casa. La intención de David era que ya durmiendo Betsabé con su esposo, ya estuviera siendo claro de dónde venía el hijo. Pero Urías, se llama Urías, no se duerme con Betsabé. Y al final le dice David al otro día, ¿por qué no te dormiste con ella? No, mis hombres están
en el campo de batalla. ¿Cómo va a ser eso posible, yo descansar? Y entonces David se le ocurre otra forma de esconder su pecado y escribe una carta para que el mismo Urías se le entregue al general. Y en esa carta decía: cuando esté el pleno de la batalla, manda a Urías al frente con sus hombres más cercanos, y luego tú aléjate y déjalo solo, casi diciendo que lo maten. Y sí, prácticamente eso pasó. Entonces David no tan solo comete adulterio, sino también se convierte en Asesinato. asesino de Asesino. un buen amigo, de un buen capitán. Y entonces él parece ser que disfruta la vida, se casa con Betsabé, pero después el profeta Natán le dice: oye, tú pecaste. Se lo hace ver a través de una parábola, y David reconoce su pecado, acepta que ha pecado. Y este salmo lo escribe como respuesta a ese arrepentimiento que aquí muy claramente él acepta. Yo cometí pecado. Primero, darse cuenta del daño causado. Segundo, a ver, Iris, sigue leyendo. Aceptación de la responsabilidad. Es crucial dejar de lado la autojustificación y la culpa hacia terceros. La persona asume sus elecciones y actos son suyos y nadie más es responsable. Salmo 51:3. A ver, léelo. Dice el 3. El 3 dice: sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. Ándale. Acepta que ha pecado. No le echa la culpa a la mujer, ¿verdad? O podría haberle echado la culpa a la mujer. Es que estaba desnuda ella, ¿por qué me muestra esa desnudez, no? No, él acepta aquí. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Compa, sí, ¿te quieres leer? ¿Quieres continuar? Compa, sí. Aquí aparece compa, sí. No te había visto, bienvenido, bienvenida. Si te quieres mostrar. No, ¿verdad? Bueno, Gina Morales, ¿quieres leer, por favor, la 3? Sí, por supuesto, pastor. Reflexión profunda. Se detiene a meditar sobre la naturaleza del error, sus causas, la motivación subyacente y el impacto. Esto puede implicar recordar detalles específicos de las acciones. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es importante esto, Gina? Pues porque tiene uno que aceptar la responsabilidad ante Dios. Si pecaste, pues tienes que aceptarlo, ¿no? Para que realmente tu arrepentimiento sea real, ¿no? Y saber lo que había, qué motivación hay subyacentes, ¿no? Sí, que está sí, en el sí. fondo de mi maldad, de esto que hice, hay una maldad. Sí, saber lo que uno puede lograr, llegar a ser, ¿no? Ajá, sí, y por qué lo hice, ¿no? Si hice Sí, eso, responsabilizarse por tus actos Ujú. y ya, profundamente saber lo mal que estás, ¿no? Así es. Ajá. Y luego el 4, Gina. Dice, sentimiento de malestar, culpa, vergüenza, pero no parálisis. Surge una emoción negativa ante el error, que es un indicador de que la conciencia está funcionando. A ver, vamos a leer el versículo 4. ¿Lo tienes ahí, Gina? Sí, ahorita ya lo tengo aquí. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. ¿Cuál es el sentimiento de malestar, culpa, vergüenza? Eso es lo que se siente, ¿no? Y aceptarlo, que esto está mal. Yo pequé contra otra persona, pero también aquí contra quién ha pecado. Contra Dios. Contra Dios, esto dañó. ¿Por qué pecó contra Dios? Si pecó contra Betsabé y contra el esposo, pero ¿por qué dice que pecó contra Dios? ¿Ustedes por qué creen? Que le falló al Señor. Su relación con Dios se vio fracturada con este pecado. ¿Y a quién le dolió el pecado más? A David.
Pues, Dios. le Dos. dolió a Betsabé, le dolió a Urías, seguramente a sus familiares, pero más le dolió a Dios. ¿El pecado a quién le duele más? Dios. A Dios, porque es el que más sensiblemente está claro, conociendo el detalle del dolor que genera el pecado. El pecado humano, nuestro pecado, le genera mucho dolor a Dios. Y entonces tenemos el siguiente. Jorge, ¿puedes leer, por favor? Arrepentimiento y dolor del alma. 1. Dolor genuino por el error. No es solo lamentar las consecuencias, ejemplo, me cacharon, sino sentir Pesar. porque la maldad está incrustada en la vida. Leer Salmo 51:5. Ajá. Lamentar las consecuencias de mi pecado, pero también observar que esta maldad está incrustada en mi vida. ¿Qué dice el versículo 5, Jorge? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo ves eso? ¿En pecado nos concibió nuestra madre? Sí, ¿Sí? El vientre, el bebé en su vientre, en el vientre materno, ¿creen ustedes que siente los miedos, las preocupaciones, los enojos de la mamá o no? sí, Sí. Cuando está esperando a ese bebecito. Ese Sí. bebecito ya está, pues esas sustancias que se generan de culpa, la propia madre en su culpa, en su situación de vida. Toda madre sufre muchas situaciones emocionales, ¿verdad? No se las traspasa al bebé. sí, Sí. Sí, y así va de generación en generación, aunque el bebé lo vemos todo puro y bonito, pero tiene incrustado, está en su genética una maldad. Por eso dice, de maldad me concibió mi madre. Sabemos que la maldad viene desde lo íntimo de nuestro ser. Y el 2, Jorge. Deseo sincero de no volver a cometer el error propósito de la enmienda. Esto implica una resolución firme de cambiar la conducta y evitar las circunstancias que llevaron al pecado. No es una promesa vacía, sino una intención real de modificar patrones de comportamiento. Salmo 51:10. Se los voy a leer. Vean ustedes ahí en la Biblia. Dice Sí, ahí que es un deseo de no volver a cometer el error. O sea, sabemos que el pecado está incrustado en mi vida y por eso aquí el salmista dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, no quiero volver a cometer y la única opción que tengo es que Jesús me cambie el corazón. De hecho, a eso vino Jesús, ¿verdad? A cambiar nuestro corazón, a darnos un nuevo corazón. sí. Y a ver, Alfonso Rodríguez, ¿puedes leer el 3, por favor? Dale clic al sonido, Alfonso. Adelante. Léelo el 3. Bueno, Sí, Carmelita, ¿puedes hacerlo? Bueno, a ver, Ah, ok. perdón. Sí, ok, ahí viene Alfonso, ok. Dice, voluntad de reparar el daño. Surge un deseo activo de enmendar lo hecho, de hacer lo posible por restaurar las relaciones o las situaciones afectadas. Salmo 51:13. A ver, lee el 13, ¿lo tienes ahí a la mano? Sí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
¿verdad? Es el deseo y es la solicitud a Dios. Señor, si lo haces, seguramente me vas a cambiar mi corazón y va a haber un cambio que ayude a restaurar lo dañado. Si tú me perdonas y cambias mi corazón, no volverá a ser igual y esto lo van a ver los demás, ¿verdad? Hay esa disposición, esa confesión tiene que ver también con una esperanza de que el cambio se da. Y esto es posible por la fe, forma parte del encuentro con Dios. Vamos a ver la otra hoja, la paz y la reconciliación. Leticia, ¿puede leer, por favor? Claro que sí, pastor. La paz y reconciliación. Liberación del peso de la culpa. El proceso de liberación cristiano se acompaña con la fe de que la culpa la llevó Jesucristo en nuestro lugar. La persona experimenta una sensación de alivio y paz al haber enfrentado su pecado ante Dios y saberse justificado en el sacrificio de Cristo. Leer Romanos 5, 8, 11. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Deme un segundito, por favor. 8 al 11. Romanos 5, resultado de la justificación. Desde el 8. Desde el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. Qué maravilloso, ¿no? Qué formidable esta realidad. Cuando nosotros nos presentamos sinceramente a Dios y le manifestamos a Dios la realidad de nuestro pecado, las consecuencias, lo profundo de nuestra maldad, ¿qué es lo que hace Dios? Nos perdona. A ver, díganme, del 8 al 11, ¿cuál es el texto que a ti se te hace así fabuloso de lo que ves aquí en del 8 al 11? Porque esto se da, ¿verdad? Yo espero que ustedes ya lo hayan experimentado, esa liberación del peso de la culpa. Leticia, ¿usted ya lo experimentó? Sí, pastor. Violeta. Sí. La verdad es que cuando uno confiesa de corazón lo que ha pecado, bueno, en lo personal yo sentí una paz profunda y bueno, hoy en día confieso diariamente mis pecados en oración. Ajá. Porque diario, bueno, al menos yo peco diario. Sí, así es. ¿Y qué es lo que hace cuando usted peca? Cuando lo hace de manera sincera, ¿qué es lo que hace Dios? Pues una reconciliación con el Señor, ¿no? Ajá. Esto es fabuloso, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentar lo que se experimenta al recibir la paz de Dios? Yo tengo una duda. Sí, dígame, Iris. Con referente, por ejemplo, ahorita estaba yo leyendo otro libro que tengo y dice aquí que nosotros no vivimos de confesión en confesión, sino de fe en Jesucristo y su obra terminada en la cruz. Aquí lo que veo yo es que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros confesamos nuestros pecados y esos fueron perdonados, ¿no? Estos, los de hoy, los de ayer y los futuros. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo me llegaba a afanar porque pues hay veces que todavía no recordaba todos mis pecados, ¿no? Más que a lo mejor los del momento, ¿no? Cuando grito, cuando me enojo
y hago las cosas mal, entonces me doy en ese momento cuenta que Dios, y pues ya pido perdón y pues Dios me va a perdonar, ¿no? Pero no, por ejemplo, al momento de recibir la Santa Cena, si no me acordé de alguno, ¿estará mal recibirla o es solamente para conmemorar ese momento de cuando fue su cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo? Ya me como que me confundí un poquito en esa parte de decir, entonces hasta, ¿qué tal si se me olvida algo y no he pedido perdón por eso y quizás eso me aleje de Dios? Sí, gracias a Dios, el Señor nos perdona aún de los pecados ocultos. Pero también en 1 Juan capítulo 1, que le recomiendo que lea a Iris, ahí dice claramente que el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Entonces nosotros, y ahí mismo dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor puso como ejemplo que Él es una fuente que brota para vida eterna, pero nosotros somos como las vasijas que llevamos el agua, y esa agua usted la tomó de un manantial y esa agua limpia, ¿no? Pero en la medida en que esa agua la usa en la casa, ¿qué va a pasar? Esa agua se ensucia. El Señor Jesucristo, cuando limpió los pies de los discípulos, le dice, ustedes ya están limpios, pero yo necesito limpiarles los pies. Pedro no quería, pero le dice, si no lo haces, no entras en el reino. Entonces el Señor nos hizo ver que cada que nosotros tenemos y somos conscientes de pecado, vamos a Él a confesarle nuestros pecados. El pecado que hayamos cometido en silencio, puede ser verbal, y Él nos perdona si nosotros le confesamos. Ya hay un perdón general, pero hay necesidad de perdón, de depuración constante en nuestras vidas. No sé si me entendió, Iris. Pues sí, eso es lo que yo había entendido, pero por ejemplo aquí en este de Juan 1:9 estaban comentando que había sido como, eso es lo que tampoco entendí cuando lo estaban explicando, que esa parte se le estaban diciendo a los agnósticos que eran inconversos, cuando Juan les estaba diciendo a estos no creyentes que si confesaban sus pecados Dios sería fiel y justo para limpiarlos de su maldad. O sea, aquí se refería, lo que yo entendí es que aceptaran a Jesucristo. Bueno, pues podemos entenderlo para nosotros, para nuestras vidas. También, ok, como en el Nuevo Testamento. Sí, Ok, no podemos gracias. decir, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Diariamente podemos estar en examen de aquellas cosas que podemos nosotros mostrarle a Dios, y Él nos muestra, nos revela de nuestra propia situación de hombre viejo, de ese hombre viejo, esa carne que aún está en oposición a la vida en el Espíritu, ¿verdad? Muy bien, Ok. restauración Gracias. de las relaciones. Vamos a seguirlo, si no nos roba el tiempo. Tere, ¿puedes leer ahí lo que dice restauración de las relaciones? Sí, pastor. Restauración de las relaciones. La confesión genuina nos permite presentarnos limpios ante el trono de la gracia de Dios, y con esto se permite restaurar la armonía y la confianza en uno mismo e ir en humildad a los demás. Es importante destacar que este proceso puede ser muy personal y variar en intensidad y duración para cada individuo. La clave de una confesión genuina reside en la sinceridad del arrepentimiento hacia Dios y la fe en que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cada cuándo debemos hacer una confesión genuina, Teresita? Diario. Ajá. O sea, creo que el Espíritu es el que se sentir la necesidad de confesarnos ante Dios, ¿no? De todo, vamos a Dios por arrepentimiento en la vida diaria. Así es. A ver, vamos a ver este testimonio.
nos va a abundar mucho también a lo que decía Iris. Vamos a ver si esto ayuda. Y en ese momento me di cuenta que a pesar de que había estado en la iglesia muchos años, a pesar de que servía, a pesar de que yo creía que Jesús había muerto por mis pecados y que Él era real y era el Hijo de Dios, realmente nunca había puesto mi confianza en Él. Decidieron dejarme en el hospital en observación por 24 horas. Yo pensé que iba a regresar a mi casa, pero mi cuerpo no se estabilizó. Yo nací y crecí aquí en México, en un hogar cristiano. Leía mi Biblia, pero lo hacía como una cosa más que tenía que hacer durante el día. Las cosas empezaron a cambiar. Empecé a tener depresión, ansiedad, ataques de pánico. Recuerdo que mi mamá me decía, Clarisa, solo ve a Dios, Él puede ayudarte. Pero yo sentía que no podía ir a Dios. Cuando yo estaba completamente bien, yo no buscaba a Dios de corazón y sentía que no tenía el derecho de pedirle que me ayudara cuando yo no lo había buscado. Sí iba a ir a Jesús, pero ya que saliera de esta. Cuando intentas en tus propias fuerzas, puede parecer que funciona, pero solo es temporal. Cuando tenía 17 años, tuve una experiencia muy traumática donde pensé que mi mamá había fallecido. Empecé a tener un problema con mi sistema nervioso, empecé a tener movimientos involuntarios. De repente empecé a ser muy sensible a la luz, a los sonidos, a los olores, al tacto. Empecé a desarrollar estos episodios parecidos a convulsiones donde no perdía la conciencia, pero ya no podía controlar mi cuerpo. Lo que sentí en estos momentos era de desesperación. Creo que la mejor manera para describir esa etapa de mi vida era como si alguien hubiera entrado y hubiera apagado el switch de la luz en mi vida. Estaba cansada de doctores, cansada de medicamentos. Mi vida estaba llena de miedo, pero un día todo cambió. Recuerdo que fui a una de mis citas médicas. La doctora me dice esto: puedo notar que estás llena de miedo. ¿A qué le tienes tanto miedo? Y ella me dijo, escuché que tu papá mencionó algo de la iglesia. ¿Tú crees en Dios? Y yo muy segura dije, sí, yo soy cristiana. Y en eso me dice, entonces, ¿en dónde está tu fe? Y en ese momento me di cuenta que a pesar de que había estado en la iglesia muchos años, a pesar de que servía, a pesar de que yo creía que Jesús había muerto por mis pecados y que Él era real y era el Hijo de Dios, realmente nunca había puesto mi confianza en Él. Porque es más que solo creer que Él existió, es darle tu vida, que tu vida dependa de Él. Él murió en una cruz, pero fue por tus pecados, fue porque Él tomó tu lugar y lo hizo por amor. Para mí en ese momento fue confío. Fue lo único que dije en mi mente, con lágrimas en mis ojos. Confío. Salí de esa cita con un gozo y una paz que no podía explicar. Pero mis circunstancias no cambiaron. Seguía enferma, seguía teniendo mis episodios de convulsiones y tenía esta seguridad de que pase lo que pase, Dios iba a estar ahí. Tal vez por crecer en la iglesia no había hecho muchas cosas que el mundo considera malas, pero que realmente mi corazón estaba lleno de orgullo, lleno de envidia, lleno de vanagloria, lleno de pecado y necesitaba arrepentirme. Me mostró que yo no era tan buena como pensaba. Jesús se convirtió en la luz de mi vida. Me di cuenta que en estos 4 años que había estado enferma, nunca había venido a pedirle a Dios que me sanara. Y me di cuenta que había incredulidad dentro de mí. No incredulidad de que Dios pudiera hacer milagros. Yo sabía que Dios podía hacer milagros, pero incredulidad de que no creía que Él quisiera hacer uno en mi vida. Y empecé a orar y a pedirle a Dios, ayuda a mi incredulidad. Así que un día me despierto, leo mi Biblia en la mañana como de costumbre. Era en Zacarías, que hablaba sobre cómo Dios iba a pasar a su pueblo por el fuego para refinarlos. Si es necesario que pase por ella, está bien, pero te pido una cosa: toma mi mano. Como una niña pequeña, toma mi mano y guíame por el fuego, porque yo no puedo. No podía controlar mis propias piernas. A los 2 días empecé a perder el control de mis manos también. De repente tengo uno de estos episodios, pero pierdo completo control de mi cuerpo y los latidos de mi corazón suben bastantes. Entonces, durante cada episodio yo tenía que tomar una pastilla que controlara mis latidos. Le dije a mi papá que me llevara al hospital porque me habían dicho en un inicio que pues podía haber riesgo de un infarto, y estuve en ese estado por 7 horas. Mi cuerpo no paraba, el medicamento no estaba haciendo efecto. Me debió de haber dejado dormida por horas, pero solo funcionó 10 minutos. Pero aún seguía sintiendo esa paz y ese gozo que sobrepasaba todo entendimiento, que con lágrimas en mis ojos le decía a Dios: Señor, quiero descansar, por favor, solo para mi cuerpo. Y finalmente pude descansar, y recuerdo que tenía mis ojos cerrados, pusieron una venda en mis ojos porque era muy sensible a la luz, y tenía mis brazos así, acostados. Y en eso siento que alguien está tomando mi mano. Volteo, me quito la venda de los ojos y no había nadie ahí. Y recuerdo solo sonreír y recordar la oración que le había dicho a Dios: si me vas a pasar por este fuego, toma mi mano en el proceso. Me puse a pensar en lo que acababa de pasar. Yo debí de haber muerto ayer. Quería vivir para que otros pudieran tener ese gozo y esa paz que yo sentí en ese momento, que pudieran tener esa esperanza de que después de esta vida
hay una vida eterna que podemos pasar con Jesús. Y unos días después de que me dieran de alta, una noche en mi cuarto decidí arrodillarme y orar a Dios. Me levanté y fui al cuarto de mis papás, abrí la puerta y les dije, ya finalmente entiendo que puedo ir con este doctor, puedo ir con este psicólogo, puedo regresar a tratamiento con esta doctora. Y regreso a mi cuarto. Espera, mi Dios es más grande que ellos. Mi Dios es el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios que partió el mar en dos, el Dios que derrotó ejércitos. Mi Dios es Jesús, quien sanó a miles y miles de enfermos con sus manos. Mi Dios es aquel que creó el universo con su voz. Y le entregué todo a Dios. Te entrego todos esos traumas que ni siquiera sabía que tenía. Te entrego mi enfermedad. Sentí que estaba viviendo esa historia en ese momento. Cuando el hombre que tiene lepra viene a Jesús y le pregunta que si quiere sanarlo. Y Jesús le responde, sí quiero. Vino también a mi mente la historia de la mujer que tiene el problema de sangrado, que lo único que buscaba era tocar el manto de Jesús. Y cuando lo toca y es sana, y Jesús le responde, ve hija, tu fe te ha sanado. Físicamente no me sentí diferente en ese momento, pero sentí una seguridad dentro de mí de Dios me está sanando. Y día a día me iba exponiendo a más cosas que normalmente me pondrían en una situación muy grave, pero mi cuerpo ya no reaccionaba. No solo salvó mi vida ese día en el hospital, sino que también me sanó después de 4 años. Y no solo eso, sino que también proveyó para la cuenta de miles y miles de pesos que se había hecho por todo el tiempo que había estado internada en el hospital y todos esos exámenes que se me habían hecho. Reconoce tu pecado, reconoce que no puedes en tus propias fuerzas, pero Jesús ya lo pagó todo en esa cruz. Él ya tomó tu lugar, solo ven a Él, solo acepta su regalo de salvación. Él te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Esta bendición y esta oportunidad que tenemos, el Señor está presente y quiere hablarnos continuamente, y al hablarnos nos va a mostrar aquellas cosas en las cuales todavía hay mucho que perfeccionar en nosotros. Porque como decía Pablo, pues prosigo al blanco, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero sigo a la meta. Esta renovación, este encuentro, este arrepentimiento, esta confesión siempre está disponible porque Dios quiere mostrarte nuevas cosas. Les voy a dejar de tarea, por favor, tienen de tarea ver esta plática, conferencia sobre la obediencia a Cristo. Y en eso... Si la hacen, por favor. Se llama ver el video Obediencia Cristiana. ¿Qué significa realmente la obediencia cristiana? Si la podrían ver, por favor. Se las voy a dejar ahí de Dios de su forma en el grupo, se las voy a pasar, ¿sí? Sí. Ándele pues. Entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Bendiciones. Iris, si quieres, contáctame y platicamos sobre las dudas que tienes. Quisiera conocer un poquito más tu inquietud y claro, doctor, muchas estar gracias. atentos a esta inquietud que manifestaste. Sí, gracias a Dios a todos. Le damos bienvenida a Alfonso, que se está uniendo. Gracias a Dios. Rubén, ya regresaste de tu estadía en inundaciones, ¿no, Rubén? Sí, y ahora se nos fue la luz, acaba de llegar hace un rato y no, estaba oscuro. Bueno, aquí siempre pasan cosas. Bueno, pero gracias a Dios que estoy aquí. Pero qué bueno que estás aquí. Buenas noches a todos, bendiciones. Permítanme hacer una oración breve porque estamos por terminar. Padre Santo, Señor, te agradezco el que tú nos tienes aquí. Te pedimos bendición para cada una de las personas y que haya la oportunidad, Señor, de que esta lección renueve nuestra necesidad de confesión ante ti, nuestra necesidad de abrir nuestro corazón para que nos permitas, Señor, que se nos revele aquellas cosas que aún tú tienes que tratar en nuestras vidas. Hazlo, Señor, porque queremos estar más y más siendo la imagen de tu presencia hoy en esta tierra que tanto te necesita. Ayúdanos a ser más como tú. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Hasta luego, bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.